Tranquilito. Paciente de 25 años que acude a urgencias por consumo de alprazolam después de que su pareja rompiera la relación, llega con un nivel de conciencia aparentemente normal y nos relata haber consumido 30 comprimidos hace aproximadamente una hora tras el rompimiento. Niega la ingesta de otros fármacos o alcohol y tampoco se ha provocado el vómito. A ver, se le mantiene en observación y se le administra carbón activado para inducir el vómito. Tras 30 minutos se le realiza el examen físico y se nota una disminución en el nivel de conciencia y de saturación. A ver, ¿qué creen que hacemos en primera instancia? A ver, no puedo leer, chicos, el chat. Si es que alguien me lo puede leer, por favor. Sí, yo sí. Dicen lavado gástrico. Ya, muy bien. Lavado gástrico. ¿Qué más? A ver, ¿por qué si la paciente ha consumido 30 comprimidos, llegó prácticamente normal a la emergencia? Porque no fue combinado con alcohol, por ejemplo, o antidepresivos. Claro, puede ser. Ya, pero principalmente es porque el tiempo de vida media del alprazolam o la mayoría de benzodiazepinas va a ser de 11 a 30 horas. Entonces, su metabolismo hepático se va a dar más o menos a las 3 horas, por lo cual la paciente, como vino después de una hora, no se le notaba todavía la disminución del nivel de conciencia. Pero como vemos, después de 30 minutos que se quedó en observación, ya presentó una disminución del nivel de conciencia. Entonces, ¿cuál es el antídoto en este caso, chicos? Fumacenil, sí. Fumacenil. Ya, muy bien, flumacenil. ¿Y en qué casos estaba contraindicado o qué era lo que no se debía hacer si le tratábamos al paciente con flumacenil? Tenía que evitar conducir por 24 o 48 horas, ¿Por qué? porque estará como un sedante. Ajá, el flumacenil actúa como sedante. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos al siguiente. En el caso 2, paciente de 43 años que ingresa por consultorio de medicina interna por cuadro de diarreas líquidas desde hace 5 días. Al realizar la anamnesis, el paciente refiere trabajar en los lavaderos mineros de Puerto Maldonado y al examen físico se constata ligera polipnia, oliguanuria, disfagia, leves manifestaciones neurológicas y estomatitis. Se le nota un ligero temblor que va desde los párpados hasta sus manos, así también febrícula, una presión arterial de 140/80 y al examen laboratorial se evidencia albuminuria y azoemia. Ya, primero quiero que me digan cuáles son los términos que no entienden para así ayudarles con eso. O entienden todos. Azoemia. Ya, la azoemia es un nivel elevado de urea y los ácidos úricos en el laboratorio. ¿Otra pregunta? Ya, entonces entienden todo. Ya. Entonces, chicos, a ver, con el examen físico que presenta nuestra paciente, ¿qué podríamos sospechar? Intoxicación por metales pesados, ya que es fundamental. Muy bien, intoxicación por metales pesados. ¿Y cuál es el metal pesado que se asocia a ver principalmente a temblor, estomatitis y manifestaciones neurológicas? Mercurio. El mercurio. El mercurio, muy bien. ¿Y cuál es el antídoto en este caso?
Dimercaprol. Dimercaprol. Muy bien, ya son unos capos dando antídotos. Siguiente. Paciente de 6 años que ingresa por emergencia por cuadro de anorexia, náuseas, vómitos y diaforesis. La madre refiere haberle dado una dosis mayor a la prescrita de paracetamol y que acudió a emergencias tras 6 horas de la administración del medicamento. Se mantiene al niño en emergencia tras administrarle el carbón activado. Mientras se le realizan exámenes analíticos, se aproxima que la dosis recibida fue de 180 miligramos por kilogramo de peso. Y en el examen de laboratorio se evidencia una concentración de 50 microgramos por mililitro de paracetamol. A ver, facilito, ¿no? ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Intoxicación por paracetamol. Intoxicación por paracetamol, ya está cantadito. ¿Y cuál es el antídoto en este caso? N-acetilcisteína. Muy bien, entonces para complementar un poco esto, vamos a hablar de los síntomas del paracetamol por fases, ¿ya? Vamos a ver que en una fase 1, que se da 12 a 24 horas tras la ingesta del paracetamol, el paciente solo va a presentar anorexia, náuseas, vómitos y diaforesis. En una fase 2, que se da tras una intoxicación de 1 a 2 días tras la ingesta, vamos a ver que el paciente presenta una mejoría clínica, pero esta mejoría clínica nos puede indicar también que hay un compromiso hepático. En la fase 3, tras 3 o 4 días tras la ingesta, vamos a ver mayor toxicidad hepática. Esto se debe evidenciar en el laboratorio, en las transaminasas, en la fosfatasa alcalina, por ejemplo. En la fase 4, que se da tras 7 a 8 días, vamos a ver una recuperación, ¿ya? Esto quiere decir que la toxicidad va a ir disminuyendo mientras más pasen los días. Sin embargo, hay pacientes que sí han llegado a la muerte en la fase 4, no tanto a la recuperación. Ahora, las concentraciones tóxicas de paracetamol en niños son de mayores a 150 miligramos por mililitro. Y 150 miligramos por kilogramo. Y en adultos va a ser mayor a 7.5 gramos por kilogramo de peso. Pero eso es en lo que viene a ser la dosis que toma el paciente, ¿no? Pero ¿cómo la vemos a nivel laboratorial? A nivel laboratorial, cuando un paciente está usando paracetamol, el nivel terapéutico va a ser de 10 a 20 microgramos por mililitro. Va a haber una intoxicación ya, pero con bajo riesgo de lesión hepática, cuando la concentración va a ser menor a 150 microgramos por mililitro a las 4 horas de la ingestión del fármaco. Y se va a asociar a una toxicidad mayor y una lesión hepática cuando va a haber una concentración de más de 200 miligramos por mililitro a las 4 horas o más de 50 microgramos por mililitro a las 12 horas. Ok, chicos. Entonces, como vemos acá, nos dan en el caso clínico que nuestro paciente acudió a emergencia tras las 6 horas de administración del medicamento. Entonces, a las 6 horas vamos a ver principalmente lo que viene a ser la fase 1, ¿no es cierto? Anorexia, náuseas, vómitos y diaforesis. Y la concentración que vamos a ver, por ejemplo, una dosis de 180 miligramos por kilogramo de peso ya es una dosis tóxica en niños, porque como dijimos, la dosis tóxica va a partir de 150 miligramos por kilogramo de peso. Y en el laboratorio, como vemos acá, va a haber una dosis de 150 microgramos por mililitro, que como vemos acá, en menos de 4 horas de la ingestión del fármaco, va a evidenciar un bajo riesgo de lesión hepática. Si el paciente nos hubiera venido con una dosis mayor de 200, ya hubiéramos asociado a lesión hepática y una toxicidad mayor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver el caso 4.
Un grupo de alumnos de la Facultad de Medicina de X universidad acuden la noche de sábado a emergencias del hospital regional, llevando a una compañera inconsciente. Refieren haber consumido 2 botellas de metanol con gaseosa hace aproximadamente 5 horas. Se ingresa al paciente y se le realizan los exámenes de laboratorio, principalmente AGA. Nuestro AGA revela un pH de 7.26 y un bicarbonato de 14. Además, 2 de los otros amigos refieren presentar visión borrosa. Y a ver, primero, chicos, ¿qué es lo que nos revela el AGA? ¿Qué es lo que nos revela ese pH y ese bicarbonato? Acidosis metabólica. Acidosis. Exacto, una acidosis. Y la visión borrosa, Intoxicación por metanol. sí, Un daño en las células retinales. exacto, que ya está habiendo un daño a las células retinianas, por ende que ya hay una intoxicación. Entonces, ¿cuál es nuestra sospecha diagnóstica? Hola, Intoxicación por metanol. Etílico. intoxicación por alcohol metílico, fácil. ¿Y cuál sería nuestro antídoto? Etanol. Etanol. Metanol. Ya, muy bien, chicos. Finalmente, el caso 5. Un paciente recién nacido ingresa por consultorio externo por preocupación de la madre, que refiere que el lactante no quiere tomar de su pecho o lo hace muy poco y además presenta una coloración azulada y aumento de volumen en los dedos de la mano. La madre refiere haber consumido alcohol en cantidades considerables durante el primer trimestre. Entonces, fijo el paciente debido al examen físico que se le ha hecho en el cual presenta coloración azulada y aumento de volumen en los dedos de la mano. ¿Qué creen qué daño a qué órgano presenta? Corazón. Corazón. ¿Y cuál es la La tetralogía de malformación? Fallot. La tetralogía Tetralogía de de Fallot. Muy bien. ¿Y en qué periodo se ha producido la malformación? Entre la Embrionario. tercera y octava semana. Perdón, Tercera y octava semana. tercera y octava semana, nuestro periodo embrionario, ¿no es cierto? Como tenemos acá, chicos, para recordarles por última vez, en nuestro periodo embrionario es donde principalmente vamos a ver las malformaciones a nivel del corazón. En este caso, nuestro paciente presentaba una cianosis, dedos en palillo de tambor, no presentaba apetito, lo cual es característico de la tetralogía de Fallot. Y se da principalmente por intoxicación alcohólica, o bueno, intoxicación alcohólica no, exceso en el consumo de alcohol en el periodo de 3 a 8 semanas, que es el periodo embrionario. Y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna otra pregunta más, o si no, para empezar con los últimos orales. Ok, entonces empezamos con los últimos orales. A ver, ¿a quién vamos a preguntar? Damián Cáceres. Damián Cáceres. No está. Presente. Ah, ya. A ver, ¿por qué vía administro el antídoto flumacenil? Por bien. ¿Novenosa? Ya, muy bien. ¿Qué metal pesado tiene la capacidad de almacenarse en el tejido adiposo? En el tejido. Sería no estoy seguro, pero creo que es el hierro. No. Ya. El mercurio sería, ¿no? Entonces. Ahí. Siguiente.
García Macote. García Macote. García Macote. Ya no está al parecer. Un piritinta. Presente. Ya. ¿Cuál es el metal pesado que tiene la capacidad de almacenarse en el tejido adiposo? El arsénico. El arsénico, muy bien. ¿En qué caso se produce muerte por intoxicación por benzodiazepinas? En el caso de que se junte con lo que es el etanol, lo que son barbitúricos, antidepresivos. Ya, muy bien. Martínez Salazar. Martínez Salazar. No está. Maquerba Pereira. Presente. Ya. ¿De qué manera actúa el antídoto atropina en la intoxicación por organofosforados? Bloquea los receptores muscarínicos, en este caso. ¿Cómo los bloquea? Bloquea, mm, bloquea estos receptores para evitar que se estimule acetilcolina a esos receptores. Y Ya. Ya, más o menos. ¿Cuáles son los principales plaguicidas organofosforados usados en agricultura? mm, después el parateo, mm, Ya, ya, por- ya está bien. Ya, siguiente. Molina Moyo. Molina Moyo. Buenos días. Ya. Dime en orden los centros que afecta el sistema nervioso central, el etanol en el sistema nervioso central. Ya, en el específico, no específico. El etanol, ¿cómo afecta Ya, los centros? primero afecta a los centros corticales superiores, Ya. después a los corticales, al cerebro, al bulbo bacterio y finalmente a la médula. Mm, ya. ¿Y a partir de qué dosis se da la intoxicación aguda por alcohol? A partir de 300 miligramos por 100 mililitros por Ya, cada muy bien. Ya, muy bien.